millones. De acuerdo con el ministro de Economía, Felipe Chapman, este crecimiento representa un desafío para las finanzas públicas, ya que la planilla sigue siendo uno de los componentes más relevantes del gasto gubernamental. Resulta llamativo que no se haya logrado una reducción significativa en el apartado de servicios personales, lo que habría podido lograrse mediante la disminución en la cantidad de personal o la reducción de salarios en puestos que fueron reemplazados con funcionarios recién llegados. Aún no se ha esclarecido si la situación actual obedece a la planificación de nuevas contrataciones en áreas sensibles como seguridad, educación, entre otros. El gasto corriente total del sector público no financiero para el 2025 está cifrado en 16.534 millones. Esto implica que el pago de servicios personales, que abarcan todos los gastos en concepto de planilla, y las contribuciones a la seguridad social representará aproximadamente 43.42% del gasto corriente del sector público no financiero para el próximo año. Álvaro. Sí, una de las noticias que se han venido registrando en los últimos días ha sido, por un lado, la captura por parte de la policía de algunas personas que estaban condenadas por la justicia panameña, por la comisión de actos delictivos, y otra, la entrega en la noche hoy es miércoles, del lunes, del exministro de Desarrollo Social y exdiputado de la República, Guillermo Ferrufino. Un hombre que tengo que reconocer, no fui ni soy amigo de Guillermo Ferrufino, nunca me he tomado medio vaso de agua con Ferrufino, lo tengo que decir, para que no vayan a decir ahora que voy a defender a Ferrufino ni nada por el estilo, porque no es mi intención. Pero un hombre que tenía un futuro gigantesco, carisma, caía bien a la gente, bien parecido, y eso, yo soy hombre, no lo puedo negar. Sin embargo, cometió errores que lo llevaron a donde está. Un día, y él no me puede dejar mentir, tuve una conversación con Ferrufino luego de una entrevista que le hice y le dije: si tú te lo propones, vas a tener un gran futuro político. A pesar de tus limitaciones, prepárate, estudia, participa de eventos importantes en el país que te nutran, que te ilustren, para que vayas entendiendo un poco la situación empresarial, política. Conviértete en un cuadro político. Y se lo dije, frente a frente, nos separaban 2 metros de distancia. Termina tus estudios, aunque sea en la noche. Y ese mismo consejo se lo dio otra persona, una dama que fue diputada de la República. Y mis consejos, gratis, no cobré un centavo, parece que cayeron en saco roto. Hoy, Guillermo Ferrufino está preso, enfrentando 2 procesos en los cuales fue condenado por la justicia panameña. Ingeniero Blandón. Bueno, Álvaro Lisbeica, yo sí puedo decir que yo sí conozco y he hablado y soy amigo de Guillermo Ferrufino. Quisiera aprovechar esta oportunidad porque fíjate un concepto que hablábamos con la profesora Gordón. Maribel Gordón. Yo soy un firme creyente en el equilibrio que debe haber entre la libertad y lo que se llama la desigualdad. Equilibrio. O sea, hay gente que se va porque queremos igualdad, entonces sacrificamos la libertad. Es decir, yo quiero igualdad y eso significa que yo le voy a imponer a la gente un determinado modelo económico. Entonces la discusión gira en torno a ese problema. ¿Qué resulta? Cuando eliminamos la libertad, no logramos resolver la desigualdad, sino lo que queramos es una pobreza absoluta. Y en la pobreza absoluta los países no progresan. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Suiza, por ejemplo, es un país capitalista, esencialmente capitalista. La cuna de los grandes bancos del mundo está ahí. Los salarios,
La República Popular China, nadie le puede negar a la República Popular China el desarrollo increíble que ha dado en materia social. Pero es a capitalista cambio, también. A cambio del sacrificio de la libertad. Ahí solamente existe el Partido Comunista. Sí. Políticamente es comunista. Xi Jinping controla el Partido Comunista, el ejército, el gobierno y toda la política, y está en la Constitución en nombre de él. Pero asumieron el capitalismo. Y una parte. Una parte. Y ahora están moviendo sus capitales en la bolsa de valores para tratar de subir. El que no conoce China no tiene la menor idea de lo que es China. Nueva York es la Villa Los Santos al lado en infraestructura, en tecnología, al lado de Beijing y de Shanghai. ¿Qué te quiero plantear con eso? Con ese nivel Chiquito, un pueblito. Con ese nivel de criterio entre la libertad y una lucha por la igualdad. Y yo creo que nosotros podemos construir una sociedad en la que respetemos la libertad de los empresarios y la libertad de los trabajadores. Por eso, cuando comenzaba el noticiero, la primera cosa que planteé es mi rechazo a la persecución, y no lo estoy haciendo por nada más que porque yo lo creo firmemente, a los trabajadores de Suntra, que detuvieron en el marco de una supuesta acusación que un supuesto empresario presentó contra los trabajadores de la Suntra. Eso para mí es una persecución del movimiento laboral. Nosotros, cuando trabajamos en el gobierno del general Torrijos, hay cosas que yo no me arrepiento de haberlo hecho, lo hice en mis mejores años. Nosotros fuimos los mayores impulsores, no solamente del Código del Trabajo, sino del movimiento sindical. Nunca como antes se desarrolló ni el movimiento sindical ni el movimiento obrero. Pero ¿por qué quiero plantear todo esto? Pero, un momentito, ingeniero, la situación se está dando. Hay pandillas dentro de los proyectos. Sí, no, pero no solamente los proyectos. Cobran para... El crimen, sí, claro. Yo no lo que niego. no sabemos es si el Suntra está metido en eso. Sí, creo que estos dos trabajadores, por la información de detalle que tengo, no estaban metidos en esto. Ese es el punto. Creo que fue un gran error del Ministerio Público judicializar la labor sindical, que está protegida no solamente por la Constitución de la República de Panamá y por el Código del Trabajo, sino por convenios internacionales que privan sobre incluso la Constitución de la Yo República. hubiese hecho un operativo encubierto. Creo que el objetivo era alguien de esos vivos que hay que cree que el problema es yo resuelvo el problema si el que está en contra de mí lo elimino. No. En la confrontación de ideas yo le debo permitir a la gente diferir de mí y respetar sus derechos como yo exijo que respeten los míos. ¿Por qué quiero plantearle esto también? Porque en el caso de Guillermo Ferrufino, caso que conozco perfectamente bien, Álvaro, porque yo estudié el expediente de él, estudié el problema se basaban en las supuestas acusaciones que se le hicieron. Y ahí aprendí muchas cosas. Yo no soy abogado, ni pretendo ser abogado, sino simplemente yo soy un estudioso de los temas que llegan a mis manos. Al estudiar el expediente de Ferrufino, a él se le acusa de, entre otras cosas, de enriquecimiento ilícito. Y fíjense el criterio que usaron en eso. Primero aprendí que en materia penal, usted se lo puede preguntar aquí a nuestra querida amiga abogada que fue Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, la pieza, la reina de la pieza de un proceso de apropiación indebida en el gobierno es la auditoría forense que se hace. Entonces aprendí qué es una auditoría forense. Una auditoría forense es el estudio que hacen auditores forenses de qué ocurre dentro de una situación determinada. El auditor establece una causa probable de que él va a probar que yo me robé una plata. Y en esa auditoría forense él tiene que incluir el contradictorio de su tesis, ¿sí? Que yo no me la robé. Ese es el contradictorio de una tesis. La tesis mía es que José Blandón se robó algo, José Blandón Castillo,
la antítesis o el contradictorio de eso es que no me lo robé. Entonces, el auditor tiene que incluir en sus estudios todos mis aportes a la negación de ese proceso. Claro. En la mayoría de las, en el caso de Ferrufino, no hubo tal cosa. Voy a dar algunos ejemplos nada más, y no quiero detenerme en su proceso. Guillermo Ferrufino es hijo de Mayor Ferrufino. También conozco a su esposa. Y él heredó del papá algunas propiedades en Chorrera. Y compró una casa ahí en Coronado. Pero usted sabe, y usted y yo sabemos, que si yo compro una casa en el año A, en el año B, después que la construyo, esa casa vale más. No vale lo que yo cuando yo comencé. O sea, porque tiene una plusvalía que va creciendo. Entonces, cuando él decía que la casa de él le había costado $150,000, por dar un ejemplo, ellos decían, no, que eso cuesta $700,000. Pero ese es el valor agregado. Y además, gran parte de las transacciones que él la hizo, la dio hipotecando los bienes que el papá le dejó. Entonces, los auditores no logran probar en el expediente que ese enriquecimiento se ha dado. Y se monta todo un aparato contra él. ¿Qué había pasado políticamente? Como usted lo decía, Guillermo Ferrufino es un muchacho, digo muchacho porque es más joven que yo, pero cualquiera es más joven que yo. Probablemente no mantenga el mismo nivel de juventud que yo, pero ahí estamos corriendo. Entonces, él, en esa época, él tenía un programa de televisión. Aparte de ser un muchacho guapo, es guapo, el que es guapo es guapo. Y eso no lo hace a uno ni más o menos hombre, reconocer que otro hombre es más guapo que uno. Las mujeres no se enamoran nada más de los hombres guapos. Si no, nosotros estuviéramos solteros. Claro, las mujeres también se enamoran de los hombres inteligentes, de los hombres que tienen algo, no solamente la guapura, ¿no? Entonces, el trato. Entonces, él en ese programa logró forjar frente a la juventud una figura agradable, porque además él es una persona agradable en su trato. Y él fue nombrado ministro en el gobierno de Martín. Y después Varela quiso contratarlo para que fuera su vicepresidente. Y él se negó. Él dijo, no, yo no dejo a Martinelli. Entonces, en ese proceso, le levantaron una serie de cargos que todo lo fue contestando. Y cuando yo vi el expediente, además, Álvaro, si de alguna cosa yo lo hice fue siempre ser un buen estudiante en la escuela, en la universidad de donde yo he estado. Y una de las cosas que yo aprendí en matemáticas, análisis financiero, probablemente, por ejemplo, cuando Omar Torrijos me trasladó a mí del sector agropecuario al IRRE, lo hizo precisamente en el conocimiento que yo tenía de la planificación. Cuando yo vi el expediente y me puse a mirar los números, me di cuenta que todo lo que estaba diciendo de acusaciones contra él eran falsas. Entonces, él enfrenta ahora y va y se entrega. En un momento muy oscuro de la vida nacional, de mucha manejo incorrecto. Entonces yo le quiero decir al amigo Ferrufino y a su esposa, porque la esposa también fue condenada. Y no entiendo que ella no se ha entregado, entiendo, por lo menos por la información que dispongo. Le quiero decir a él que la justicia tardía no es justicia, pero al final es justicia. También aprendí, estudiando ese proceso, y también de otros panameños, aprendí que en el Código y en la Constitución de la República hay derechos que son derechos que usted no puede dejar de atender. Uno de ellos, el artículo 22 de la Constitución de la República de Panamá, que consagra el derecho a que usted presuma mi inocencia hasta que yo haya pasado por todo el proceso. Ya Ferrufino está condenado. Sí. En todas las instancias. En todas las instancias. Una condena en firme. Sí. Tiene que cumplirla. Sí. Entonces, además de eso, aprendí que lo que estaba en el expediente es de manejo
exclusivo. Yo no puedo pretender que un expediente llegue primero a un medio que llegue al abogado de la defensa. Eso es contrario a la defensa. Eso aquí estaba pasando que los expedientes llegaban primero a los medios de comunicación que a los abogados que tenían que ejercer la defensa. Entonces teníamos una violación permanente a las legislaciones, que yo no espero que eso no le pase a nadie. Usted me quiere acusar a mí, usted me tiene que a mí informar, o sea, Blandón, usted está siendo acusado de A, B, C, D. Eso fue lo que no hicieron con los muchachos de Suntrack. A ellos no le informaron de que estaban siendo objeto. Es más, le negaron que ellos le estaban haciendo esa investigación. Eso no lo puede hacer un fiscal. Es una plena violación a las normas del derecho internacional y derecho laboral y derecho que tiene usted como panameño. Todos los panameños la tenemos. Esto no es exclusivo de los que tienen plata, de los que tienen abogados. No. Entonces, yo espero que este proceso, y que cuando los auditores hagan auditoría forense, no hagan como hicieron en muchas auditorías, que no incluían, Álvaro, las fojas en las que yo expresaba mi defensa. Y cuando esos expedientes llegaban a carecían de las peticiones claras, expresadas en el expediente, porque lo que no existe en el expediente no existe para efecto. Lo que no está en el expediente no existe. Entonces yo quiero decirles a ustedes que en mi concepto, no siendo abogado, y confieso que yo sí soy amigo de Guillermo Ferrufino y miré su expediente, como miré el de mucha gente. En este caso se cometió una injusticia y producto de todo este manejo que se ha hecho, y que aspiro a que en los procesos que vengan esto no se use. Usted no puede usar el Ministerio Público para ejercer una agenda política, ni está usando el poder que usted tenga. Usted debe aprender a gobernar para cuando esté abajo. Yo le doy un consejo a todos los que son ministros ahora, que lo llaman. Eso significa hagan las cosas correctamente. En el marco de la ley, un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le permite. Eso también lo aprendí sin ser abogado. Entonces, creo que en la medida en que el gobierno y los que están en el gobierno entiendan, fíjate que cuando tú eres ministro, un día a mí me dijo Jimmy Dimitri, el día que dejó de ser ministro, usted estaba ahí cuando él lo dijo, el día siguiente nadie me llamaba, y en Navidad de que 12 ministros solo me regalaron una botella de Chivas Regal y cuando era ministro de la oficina no podía entrar de la cantidad. Le regalaron un reloj de roles de $5,000. Entonces, cuando usted es ministro lo llama mucha gente, pero cuando usted deja de ser ministro no llama a nadie. Entonces usted debe gobernar para cuando esté abajo. Bien. No para cuando esté arriba. Bien, y quiero aclararle a algunas personas que están escribiendo. Ya tengo a Rosendo ahí, vamos con Rosendo, pero quiero aclararle a algunas personas que están en el canal de YouTube, en el chat. Señores, para vivir en democracia tenemos que entender que hay algo que se llama libertad de expresión. Yo tengo mi manera de pensar, el ingeniero Blandón tiene su manera de pensar, Lisbeica tiene su manera de pensar, y yo quisiera, Lisbeica y yo estamos aquí todos los días, que Lisbeica diga si yo alguna vez, desde el 1 de febrero que estamos aquí, le he dicho lo que tiene que decir en este programa. No, tampoco me cuestionas lo que opino. Tampoco. Ni siquiera nos ponemos de acuerdo. Ni siquiera. Entonces, ustedes, amigos, respeten lo que diga cada uno de nosotros, y usted, si quiere decir lo contrario, usted simple y sencillamente, ahí está el 229-5982, 229-0082, usted me dice, yo me llamo fulano de tal, mi número de cédula es tal, y me la manda por WhatsApp, el nombre y la cédula, y usted puede decir lo que quiera, pero asumiendo las consecuencias de lo que está diciendo, porque todos los días yo me paro en este micrófono. ¿Y saben quién es? Y saben quién es Álvaro Alvarado, y todos los días escribo en redes, y saben quién es Álvaro Alvarado. Pero yo no sé si Aníbal Valdés, que está escribiendo y dice que el Suntrack debe desaparecer, cosa que, a pesar de que no comparto
muchas cosas con ellos. Suntrack, no estoy de acuerdo con que lo desaparezcan. ¿Por qué? Si vivimos en democracia. A pesar de que Saúl Méndez no quiere venir ni a este programa, ni contestar mis invitaciones, tampoco estoy de acuerdo que Suntrack desaparezca. ¿Por qué? Eso entonces no sería democracia, eso sería dictadura. Y yo no quiero vivir en una dictadura. Así que el señor Blandón tiene todo el derecho de expresar su posición en torno al señor Ferrufino como la tengo yo, que no voy a hacer leña del árbol caído. El señor está preso. Se entregó ayer. Él se entregó después de estar oculto durante varios meses. Y yo no voy a hacer leña del árbol caído. Y repito, no soy amigo de Ferrufino y fui un crítico de Guillermo Ferrufino en reiteradas ocasiones. Y lo reitero aquí. Así que vamos con el amigo Rosendo Rivera. No sé si tiene algo que decir sobre lo planteado en el tema, en materia de justicia, sobre lo que dijo el ingeniero Blandón, porque me gustaría también conocer, luego de haber leído el artículo suyo denominado Reflexiones sobre el gobierno de Mulino y la herencia de Varela, el nombramiento del nuevo procurador de la Nación, el señor Gómez Rudy. Adelante, don Rosendo Rivera. Sí, buenos días Álvaro, buenos días Libeika, ingeniero Blandón, buenos días. Buenos días. Bueno, con respecto a lo que estaba diciendo el ingeniero Blandón, me conecté un poquito más temprano para escuchar tu programa, Álvaro. Como lo manifestaste tú, existe libertad de expresión. Y precisamente la libertad de expresión es esa libertad que gira en ambas vías, ¿no? Y que yo pueda decir lo que de mi mente salga y que yo pueda también reseccionar las ideas del otro. Y que mis ideas siempre las haga en la base, sobre la base de la responsabilidad que tengo frente a lo que digo. Hacerle frente a mis opiniones, que esas opiniones afectan a otra persona. Con respecto a lo que dice el ingeniero Blandón sobre el caso Ferrufino, él manifiesta que leyó el expediente. Yo tengo que manifestar que no lo leí. Pero yo soy abogado, y como abogado hago una interpretación muy subjetiva, sin leer el expediente, sin haber leído el expediente, de los casos por los cuales él fue investigado. Entiendo que uno fue por peculado y el otro fue por enriquecimiento injustificado. El enriquecimiento injustificado específicamente plantea algo que nosotros los abogados que somos litigantes, somos pro garantía, hemos criticado a lo largo desde que se creó esa ley, que la carga de la prueba gira a la inversa. Yo como funcionario público no tengo que, o sea, cualquier persona tiene que probarle que cometió el delito. En el caso del requerimiento injustificado, yo tengo que probar que mis bienes son lícitos. Y sobre la base de esa investigación, entiendo, se hizo una investigación y se concluyó con lo que ya todos sabemos, que el señor Ferrufino fue condenado. Yo tengo que disentir en cuanto a echarle la culpa a Varela de todo, porque, mira, ayer escuchaba un audio, que creo que te lo mandé, Álvaro, de una persona que dice, Varela es un monstruo. De verdad es un monstruo, porque agarra, creó los casos, por ejemplo, de enriquecimiento justificado, les creó las cuentas a las personas y depositó millones de dólares en esas cuentas para perjudicar a X y Y personas. Pero yo, alejándome de ese tono, como digo, de mofa del comentario, yo quiero decirte que el Ministerio Público hizo una investigación, Sesuda o no, hizo una investigación que al final fue a parar a manos de un juez que decidió una causa, pero que luego fue en apelación a 3 magistrados que decidieron esa causa, evaluaron lo mismo, pero que luego además fue a una sala penal que le tocó, en la caso del señor Ferrufino, que su conformación ya no eran los magistrados que nombró, ni siquiera Varela, porque Varela no nombró en la sala penal, pero no fue un magistrado que eran afines a Varela y que decidieron
que todas las alegaciones que manifestó Ferrufino y sus abogados, no concederlas y se le confirmó su sentencia. Yo tengo que creer en que ese proceso en su momento se llevó a cabo con todas las garantías para que el señor Ferrufino pudiera demostrar que no era responsable de ese hecho. Y precisamente el quebrantamiento de ese principio, que es la inocencia, que efectivamente el artículo 22 lo establece, se dio a través de una investigación, a través de una decisión de las jurisdicciones correspondientes, y le toca ahora entonces al señor Ferrufino ver dentro del sistema, dentro de los procedimientos que otorga el sistema penitenciario, que sí lo existe, está el estudio, el trabajo y una serie de situaciones que puede él apelar a que se le conceda. Entonces ver cómo resuelve su situación, que ya no es una cuestión de ver si es responsable o no. Ya él fue condenado y sobre la base de eso es que debe de aquí en adelante él ventilar su asunto. Sobre lo que dijo de Suntra, ingeniero, en el caso de las investigaciones que lleva a cabo las fiscalías de crimen organizado, incluso fiscalías de droga, ellos tienen una ley especial en donde cuando se llevan a cabo investigaciones de este tipo sensitivas, los expedientes son de reserva y no está en obligación del fiscal de darle la información a las personas que se enteren de que tienen un proceso. Y se entiende que cuando se les convocó a una audiencia de imputación, es en ese momento que propiamente tal comienza la investigación formal y ahí se le comunican sus derechos y a partir de ahí tiene todas las garantías y tiene acceso a todas las piezas procesales que tenga el expediente. Las investigaciones preliminares en los casos de homicidio que se dan, en los casos de pandillerismo y en casos de droga, ciertos casos de droga, cuando se trata de asuntos de droga, por obvias razones deben tener una reserva, porque si no, imagínense, vamos al expediente, vemos cómo va la situación y le concedemos la información a los clientes o a los posibles clientes de lo que puede o no puede estar haciendo el fiscal. Entonces hay situaciones que por lógica de las situaciones deben ser de carácter reservado, y entiendo que dado que el proceso lo lleva el fiscal Emeldo Márquez, que es de crimen organizado, es una situación de esta de la que la ley le concede esa prerrogativa al fiscal de mantenerlo en reserva. Una pregunta, Rosendo, y voy a aprovechar su conocimiento en esto. Yo soy dirigente sindical. Supóngase que yo soy dirigente sindical. Yo tengo una serie de derechos y para poder que me levanten esos derechos, el fiscal me tiene que informar que yo soy objeto de una investigación. ¿Es así o no es así? No importa. El dirigente sindical está protegido por la Constitución, por tratados internacionales, precisamente para evitar que se judicialice los casos sindicales. Los casos sindicales. Ingeniero, La dentro pregunta de es nuestro esa. país, y eso es una crítica que debemos hacer como ciudadanos, existen ciudadanos selectos, ¿no? Así como los diputados requieren una serie de situaciones, los candidatos incluso a un puesto de elección previo a esa elección interna o nacional, también tienen unas prerrogativas, y el fiscal y el dirigente sindical tiene alguna serie de prerrogativas funcionales y pretende iniciar una investigación contra ese fiscal por esa serie de prerrogativas funcionales. El fiscal sabrá si requiere un levantamiento de un fuero, y todos somos susceptibles a que una autoridad revise, si es el caso del dirigente sindical, si tiene algún fuero especial que no permita la investigación regular de una causa. Entonces el fiscal tiene la obligación de levantar el fuero. Pero no creo que en el caso tratándose de delitos, el fiscal tenga que solicitar ningún fuero, porque no se trata de asuntos que competen al sindicato en sí. Entiendo que la protección que ofrece la Constitución, ingeniero, es en cuanto a su trabajo y a su función en defensa de los trabajadores. Si eso se sale de su causa y ya va en asuntos delictuales, el fiscal no creo que tenga que pedir ningún levantamiento. Bien, vamos al tema Mulino Gómez Rudy, que es el nuevo procurador, y Caraballo. Bueno, se refiere al artículo. Mira, yo
yo creo que, y lo que voy a decir de repente, a algunas personas les parezca como tough, ¿no? Yo creo que a veces la franqueza en la política, como que es ese tipo de formas de ser, ese carácter, no cuaja. Ser tan franco en la política no es habitual, no es común ver a un político que sea franco y directo en sus apreciaciones o en sus discursos. El señor presidente, hasta el momento, a mí me ha demostrado que él no puede ocultar cuando siente algo y lo dice, porque lo piensa. Entonces, cuando usted agarra, y no sé si estos ensayos de los jueves lo están ayudando o lo están perjudicando por la franqueza, más que nada, con la que habla el presidente de la República. Cuando usted agarra las situaciones dichas por él, no solamente las actuales, ¿no?, sino las anteriores, y usted las une, y tú descubres la verdad, el discurso del señor presidente. Y yo, por lo menos los jueves, he tratado de escucharlo, y si no lo escucho en el momento, lo escucho posteriormente para tratar de ver por dónde viene el gobierno nacional, ¿no? Porque al final ha descubierto una forma de comunicar que le faltó al anterior gobierno, y ha descubierto que es una forma de estar constantemente informando al pueblo y de cómo va el gobierno. Y el presidente, en este último discurso, a mí me dejó preocupado, porque la excusa que da en defensa al señor Rudy, al cual yo considero que debemos darle una oportunidad porque es una persona preparada, 21 años de ser abogado, y yo creo que tiene la experiencia y la capacidad para ejercer el cargo. Al final, el cargo de Procurador General de la Nación, si lo pueda ejercer o no, va dependiendo de que él comprenda de que a partir de que la Asamblea lo ratifique, que lo va a ratificar, ya él deja de ser abogado de Molino o conocido de Molino, sino un representante de la vindicta pública al servicio de la nación. Si él comprende eso, yo creo que no va a tener ningún problema. Lo que me preocupó fue que el señor presidente diga que el señor Rudy es su abogado y que él no va a nombrar a un enemigo. Escucha la entrelínea lo que está diciendo. Pero la justificación es que Varela nombró a su abogado en una procuraduría paralela. El que haya recordado a Varela y que diga que el abogado de Varela lo nombró a una procuraduría paralela y que él nombra a un abogado que él conoce en la Procuraduría General de la Nación, me lleva, y si cuando tú lo unes a otras situaciones que se han dado, como cuando dijo que a los inicios de su mandato, de la toma de posición, de que va con una llave a liberar el candado de muchas personas que han sido condenados por esa persecución del enfermo de Varela. Y si unes eso a que recientemente algunos de los que se han entregado utilizan la misma palabra, y Varela es un enfermo. Entonces tú te marcas y ves que el presidente no nos mintió. El presidente tiene su agenda, tiene su forma de pensar, y yo lo que espero es que ese nombramiento de Rudy siendo abogado del señor presidente no sea para contrarrestar el nombramiento de Varela siendo nombrando a su abogado, en este caso el difunto abogado, en una procuraduría paralela. No debe ser utilizado ni el Ministerio Público ni el Ejecutivo como un aparato de venganza. Y es la parte que como abogado y como el escrito que hice, a mí me preocupó. Yo creo que el gobierno desconoce, el gobierno actual, el señor Molino, de que él sucedió fue al señor Laurentino Cortizo. Él no sucedió al señor Varela. Varela tuvo 5 años atrás. Si bien es cierto, existieron investigaciones en el gobierno de Varela que no se llevaron a cabo por producto de que tenía el control, así lo manifestaron los Varela Leaks, del Ministerio Público con la señora Kenia Porcel. Lo cierto es que no podemos quitarle responsabilidad ni al gobierno pasado ni al actual procurador de que no se hayan hecho esas investigaciones, porque si los Varela Leaks existieron durante el quinquenio de Kenia Porcel, Caraballo ha estado 3 años y bien pudo haber investigado todas las acciones o todos los actos ilegales, irregulares que se descubrieron en esos Varela Leaks y la forma también en que se dieron público esos Varela Leaks. Entonces, pareciera ser que el único evento importante para el señor Molino que realizó este procurador en beneficio de la justicia es que destituyó a Zuleika Moore. Zuleika Moore
que si bien es cierto, no tampoco comulgo con la forma en que ella se llevó a cabo como fiscal dentro del Ministerio Público, pero Zuley Camur precisamente es la que llevó a cabo el proceso, investigó el proceso de Finmecánica, donde el señor presidente fue investigado y estuvo 6 meses detenido. Entonces yo no quiero pensar de que vamos a repetir los 5 años de Varela con un Ministerio Público llevado o entregado a realizar una serie de venganzas. Yo creo que no es un evento que queremos repetir los panameños, no es la forma de gobernar, y preocupa en estos momentos en que nos encontramos sumidos en unas decisiones muy trascendentales, como es la Caja de Seguro Social, una institución que en este momento representa un reto para el señor presidente, y las acciones posteriores han demostrado que pareciera que lo que se avecina para nuestro país es una verdadera guerra entre gremios y el Ejecutivo, y que el Ministerio Público debe estar consciente, el nuevo regente del Ministerio Público debe estar consciente de la responsabilidad que tiene frente a la investigación de los delitos, sin que el Ministerio Público sea utilizado como un aparato, un brazo para venganza de ningún tipo. Yo voy a decir algo histórico, de la historia reciente, que me hace sentir una especie de déjà vu, y ojalá, y le pido a Dios Todopoderoso este momento, que ojalá haga equivocarme. En el año 2009, cuando yo vi al señor Ricardo Martinelli, y estoy hablando de cosas ciertas, no estoy emitiendo criterio alguno, con un mazo en la calzada de Amador, haciendo justicia por sus propias manos, yo no tuve ningún reparo en decir públicamente: ojo, cuidado, que este puede ser el comienzo de situaciones muy complejas para el país. Y creo que no me equivoqué, porque vivimos 5 años, quizás, reconozco, de crecimiento económico, pero habían otras cosas que también tienen un peso y tienen un valor. Hoy, después del jueves pasado, de escuchar a José Raúl Mulino Quintero con la banda presidencial, porque él es el presidente de la República, expresarse en esos términos contra un medio de comunicación, defender de esa manera el nombramiento que hizo, que le compete al Ejecutivo, al gabinete, no al presidente, porque la Constitución habla del gabinete, no del presidente. Y hablar en esos términos, sentí resentimiento, sentí odio, sentí molestia, rabia. A mi mente vino aquel mazo del 2009. Y Panamá no necesita mazos. Panamá necesita diálogo. Panamá necesita consensos. Panamá necesita que nos entendamos. Panamá necesita orientación. Panamá necesita paz, tranquilidad, sosiego. No mazo. Ya no más mazo. Porque tuvimos mazo en el gobierno de Varela también. Porque tuvimos un desgobierno entre el 2019 y el 2024. Y hoy lo que todos estamos esperando es que podamos entendernos como panameños entre todos y echar este país para adelante. Y el presidente tiene que entender que él dejó de ser el ciudadano José Raúl Mulino para convertirse en el presidente de todos los panameños, hayamos o no votado por él. Él tiene que trabajar para todos nosotros, no
pensar, oye, Álvaro habló mal de mí, Varela me hizo esto, Zuleika Mur me hizo aquello. No, ya eso pasó. Cuando usted deje la presidencia, si usted quiere volver a ese tema, vuelva. Pero ahora usted es mi presidente, es el presidente de Lisbeca, el presidente de Blandón, el presidente de Edwin, el presidente de Miguel. Y nadie sabe aquí por quién voté yo, por quién votó Lisbeca, por quién votó Blandón o por quién votaron ustedes. Pero es nuestro presidente. Y eso es lo que queremos. Don Rosendo. Bueno, dentro de lo que estás diciendo, efectivamente, un presidente más Mulino, que se está encontrando con un seguro social como está, sabemos, pero también se está encontrando con un país desfalcado por una administración que fue corrupta. No podemos desconocer esa situación y no podemos pasar por alto que se deben hacer las investigaciones. Y mira que en una de esas entrevistas que dio, en uno de esos discursos que dio los jueves, regañó a los ministros que no salieran a estar diciendo la situación de mala o lo que encontraban, si no iban a poner las denuncias. Casi los obligó o que cállense callados o cállense la boca si no van a presentar la denuncia. Pero nos encontramos en instituciones como el IFARU, que pareciera que no están como entrelazados con lo que el Ejecutivo o el sentir del Ejecutivo, porque salir a decir que el IFARU está en quiebra, que no van a poder cumplir los compromisos para 200.000 estudiantes que esperan en su momento recibir los beneficios que otorga esta institución, y no tener una respuesta a la ciudadanía, e ir a un Ministerio Público y decir, claro, en lo que dice la entrevista, de que el Ministerio Público no le recibió una denuncia. Eso me parece que hay una descoordinación total de estas personas que están encargadas de dirigir instituciones en este gobierno. Porque ya tenemos, Álvaro, ya tenemos 100 días de gobierno. A estas alturas tú no puedes hacer una rueda de prensa y no tener articulado todo tu equipo para decir, aquí están las denuncias presentadas y aquí están las investigaciones que presentamos en tal día, y decir, fuimos ayer al Ministerio Público, no nos quisieron recibir la denuncia. Yo creo que esa entrevista, por ejemplo, de la Seguro Social, y así deben estar muchas más instituciones en las cuales los ministros se han quedado callados y simplemente por hacerle caso, obedecer al Ejecutivo que dicen, dejen de estar hablando cosas si no van a poner la denuncia, o no están haciendo nada, dejando pasar la página. Y eso es algo en que sí vamos a necesitar por parte del procurador el Mazo, Álvaro. Pero el Mazo debe ser dirigido a la lucha contra la corrupción. A perseguir el delito. Y la lucha contra la corrupción no se gana simplemente evitándola, sino con la certeza de castigo. Pero con la certeza de castigo, no como para la certeza de castigo para las personas desafortunadas que están siendo detenidas por el caso de Las Vigas. La certeza de castigo para todas las personas que estén involucradas en un hecho punible, sea de alto perfil, medio perfil, bajo perfil, cualquier persona que haya atentado contra el erario público debe pagar, no solamente con lo que establece la ley en términos de prisión, sino en la devolución de todo y cada uno de los dineros que fueron malversados. Yo creo que si no tenemos esa certeza, el funcionario que entra va a hacer sus cálculos. Mira, me robo 5 millones, regreso 1 y luego pago una pena de 4, 5 años, me voy en trabajo comunitario, reemplazo de pena de prisión y me quedo con 4. Para algunas personas, para nosotros no, porque sí valoramos lo que son nuestra integridad y nuestros antecedentes penales, pero para algunas personas es un buen negocio. Por 4 años de prisión que son reemplazables, o 5 años de prisión que son conmutables, y yo te regreso 4, te regreso 1, me quedo con 4 millones y yo soy un nuevo rico. Y ese nuevo rico, con todo su dinero que antes no tenía, y que entiendo que antes estaba viendo cómo alcanzaba llegar a la quincena, ahora tenemos nuevos ricos con apartamentos en Costa del Este, personas que tienen 16, 20 apartamentos, propiedades por todos lados,
y sin poder justificar la procedencia de eso. Yo creo que si el ciudadano común ve este tipo de situaciones y no encuentra que se llega a la verdad material de los hechos y se logra el castigo de estas personas que atentaron contra el erario público, no vamos a hacerle ningún favor ¿cómo te lo digo? A eso, a que el pueblo comprenda de que quienes están en el gobierno están para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Sí, para cerrar, ingeniero Blandón. Rosendo, conociendo su experiencia en esta materia y su integridad profesional, tenemos un problema en este momento, que es que a diferencia del pasado, hoy contamos con las redes sociales, contamos con los celulares y contamos con un hecho real. La mentira corre a una velocidad mayor que la verdad. Y muchas veces somos acosados por redes sociales y de eso inmediatamente a selectividad se valora una acusación por redes como si fuera una acusación real. Creo que la legislación panameña en materia penal es una legislación progresista, en el sentido de que defiende los derechos humanos. Lo que me preocupa a mí es que este ambiente malsano que estamos viviendo haga que el verdadero culpable no exista, sino al que no tiene recursos, a ese es al que persigue. Entonces, lo que la gente quiere, en realidad, es una lucha de verdad, real, efectiva, contra la corrupción y contra todo aquel que de una u otra forma infrinja la ley. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo es que para proteger a los que infringen la ley, entonces le pegamos a todo el mundo. Entonces, como el Ministerio Público no tiene ni podrá atender los recursos para hacer todo eso, entonces tiene que ser selectivo. Y al ser selectivo, la selectividad está afectando a la estructura política, la estructura funcional del Estado está en riesgo. Entonces, estamos poniendo en peligro la democracia. ¿Qué aconseja usted en todo esto? De este proceder. Todo el mundo habla, cuando usted pone la radio, la televisión, usted se intoxica de las cosas que están diciendo y no se están informando las cosas de verdad que están ocurriendo. Este es un país de un gran potencial, un país con una gran perspectiva de desarrollo, pero este es un país que también está agravado en su sentir por las acusaciones que se han hecho contra los colectivos políticos, en las cuales algunos cuantos serán los responsables, pero que sean los responsables los que realmente se han juzgado. ¿Usted qué piensa de todo esto? Bueno, de eso se trata, tener a los mejores dentro de las instituciones, ingeniero. De lo que usted habla es que las redes sociales han servido hoy en día, si bien es cierto, para la desinformación, los fake news. También le damos gracias a las redes sociales, que producto de las redes sociales nosotros, los ciudadanos, hoy estamos mejor informados. Va a restar, o se va a ver en los funcionarios que han sido nombrados, la información de calidad, cómo la recibe. Nosotros los abogados, y va a ver vemos en los juicios, que se utilizan muchos términos como pruebas periféricas de los hechos. Si yo en las redes sociales denuncio que a alguien lo mataron, por ejemplo, y digo el nombre, de repente, si eso no se comprueba con una prueba pericial, como ejemplo, encontrar el cuerpo de la persona, podríamos decir entonces que usted dice que es una desinformación. Ya llegará en ese momento el Ministerio Público con los elementos adecuados, me refiero al personal adecuado, para investigar todos los delitos que son denunciados en redes sociales que puedan ser que puedan obtener información valiosa, y no podemos descartar ninguna información, ingeniero. Yo creo que no encontramos en el Ministerio Público que haya iniciado ninguna investigación llamada así, la noticia crímenes, con pruebas de los medios de comunicación. Siempre trata de primero verificar ciertos aspectos de esa información que se dan en los medios de comunicación para luego iniciar una investigación. Eso es lo que se espera del Ministerio Público. Pero no un Ministerio Público que escuche, vea 5 días, una semana, 2 semanas de artículos referentes a hechos que
a todas luces son delictivos y simplemente no inicia ninguna investigación. Antes, en el sistema inquisitivo, los medios de comunicación, ingenieros, llámese La Estrella, la prensa, incluso Panamá América, la información que se daba en esos medios de comunicación servían de base para que el Ministerio Público iniciara investigaciones que posteriormente terminaron en una condena, una investigación y condena de muchas personas que fueron responsables. No podemos descartar que los medios de comunicación son fundamental en la lucha contra este flagelo que tenemos hoy en día, que es la corrupción. Bueno, gracias, Rosendo. Saludos cordiales, que tenga excelente día. Gracias. Vamos a Suero.